Tu palabra, Señor, es lámpara para mis pasos y luz en mis senderos. Saludos, hermanos, quienes sintonizan este canal, quienes siguen fielmente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les ilumine cada día, le inspire a través de la fuerza del Espíritu Santo la palabra de Dios y que ella habite en cada uno de ustedes y se sienta a gusto para que puedan enseñar y aconsejar a quienes lo necesitan. Apreciados hermanos, hoy les comparto las Sagradas Escrituras según San Pablo en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Estamos hablando de algo que en muchas asambleas, congregaciones, y de repente también puede estar pasando en nuestra iglesia, donde aparecer las asambleas, pues en algunas, falta un poco de orden. Sí, porque hay unos que toman la palabra sin que se les invite, habla el uno, habla el otro quiere sobresaltar más que el otro. ¿Por qué? Porque algunos querían o quieren, en la asamblea anterior, en el pueblo antiguo, querían pasar por creyentes inspirados. Inspirados, y hacían o decían cosas extrañas y a veces escandalosas. Me estoy refiriendo al don de lengua. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras sobre el don de lengua? Pablo viene a establecer el orden y da la prioridad a lo que edifica. Vamos a descubrir de que el don de lengua sí existe, un don de Dios, bendito sea Dios, es un don. Pero San Pablo no dice que el don de lengua, como muchos hermanos quieren dar a conocer, que el don de lengua es prioridad, que el que tiene el don de lengua es lo máximo. No, San Pablo dice que no, que viene a darle un orden y da la prioridad a lo que edifica, a lo que edifica. Y el que tiene el don de lengua, pues no va a edificar la iglesia, que es lo que se quiere. Entonces vamos a ver qué nos dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1 y siguiente. Para aquellos hermanos, ustedes habrán escuchado, que dicen que ellos tienen el don de lengua y por tanto ellos son más que los demás. Hay un error, hermanos queridos. Es un error para aquellos que actúan de esa forma. La Sagrada Escritura nos dice que el don de lenguas es lo máximo, es lo primordial. Vamos a creerle a la palabra de Dios. Muchos hermanos, sí, muchos hermanos hablan en don de lengua. Unos para aparentar que lo tienen, otros realmente lo tienen. Sí, otros lo tienen, pero no para darle gloria a Dios, sino para darse ellos mismos la gloria. Unos presumen tener el don de lengua y hablan cualquier tontería. Otros sí lo tienen, pero se glorifican ellos mismos. Y otros que sí realmente lo tienen y sí glorifican a Dios, pero esos son poquitos, son contados. Sí existen, sí existen. Pero vamos a ver qué nos dice San Pablo. Escuchemos. Busquen el amor y aspiren a los dones espirituales, especialmente al don de profecía. Fíjese que no dice especialmente al don de lenguas. Para aquellos que se les sube el ego, decir que él tiene el don de lengua. No, Pablo dice no, especialmente al don de profecía. Y escuchemos qué nos dice San Pablo. El que habla en lenguas habla a Dios, pero no a los hombres, pues nadie le entiende cuando habla en espíritu y dice cosas misteriosas. Ese es el detalle. Habla a Dios, pero no a los hombres a quienes les escucha. Y dice cosas misteriosas, por ende nadie le entiende. El que profetiza, en cambio, lo bonito que refleja San Pablo, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Qué maravilloso.
Si Dios da el don de lengua, bendito sea Dios. Se recibe porque es un don. Pero, pero en especial, dice San Pablo, el de profetizar. ¿Por qué? Porque da firmeza, aliento y consuelo a la iglesia, quien la escucha. En cambio, el de lengua, queda uno, no sabe ni qué fue lo que dijo la persona. El que habla en lengua se fortalece a mismo. Ah, ¿escucharon? El que habla en lengua se fortalece a sí mismo. Mientras que el profeta edifica la iglesia. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Tu hermano puede ser que tengas el don de lengua. Pero no te sientas tan grande porque no es el especial. El especial es que todo te entienda el mensaje, la buena noticia, lo que Dios quiere para cada uno, para cada uno. Y lo que Dios quiere es que la iglesia sea edificada. Y eso se da con el don de profecía. Dice San Pablo, me alegraría que todos ustedes hablaran en lengua. Qué maravilloso sería. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Oh, es bueno, sí, claro, que todos ojalá pudieran tener el don de lengua. Pero más me gustaría que todos fueran profetas. Es mucho mejor tener profetas que quien hable en lenguas, a no ser que haya quien las interprete y así toda la iglesia saque provecho. Ahí sí, quien las interprete. ¿Por qué? Porque toda la asamblea, toda la iglesia la va a comprender. Pero si uno solo habla el don de lengua y no hay quien las interprete, mejor no. Supongan, hermanos, que yo vaya donde ustedes hablan en lenguas, dice San Pablo. ¿De qué les serviría si no les llevase alguna revelación con palabras de conocimiento, profecía o enseñanza? De nada, de nada. ¿Por qué? Porque no se entendería. Pasamos al versículo 12. Tomen esto en cuenta, nos dice San Pablo. Tomen esto en cuenta. Y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Así no le faltará nada. El que habla en alguna lengua, pida a Dios que también la pueda interpretar. Pida a Dios que la pueda interpretar. ¿Para qué? Para que la dé a conocer en el lenguaje que todos podamos entender. Dice San Pablo, cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento queda inactivo. ¿Estaría bien esto? Claro que no. Claro que no. Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Entonces, cuando oro en lenguas, mi espíritu reza, pero mi entendimiento. Por eso dice, me gustaría mejor que tuvieran el don de profecía. Versículo 18, hermanos queridos. Doy gracias a Dios, dice San Pablo, porque hablo en lengua más que todos. San Pablo hablaba en lengua, pero no presumía, no se crecía por tener ese don de lengua. No, doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10.000 en lenguas. Tremenda enseñanza para los que tienen ese don y están presumiendo de él, para los que lo tienen y para los que no lo tienen y presumen tenerlo y se glorifican ellos mismos. Se lo repito, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes, pero cuando me encuentro en la asamblea, prefiero decir 5 palabras mías que sean entendidas y ayuden a los demás antes que 10.000 en lengua. Es decir, si no tiene quien, hermano querido, si no tiene quien le interprete las palabras en lengua, si no tiene quien la interprete en la asamblea, utilice el don de lengua, pero en su cuarto. Sí, utilice el don de lengua, pero en su cuarto. Porque de nada le serviría. Sería presumirse, sería engañarse usted mismo. Sería creerte más que los demás. Incluso algunos católicos que tienen ese don se creen más que el obispo, más que los sacerdotes, más que el papa. Y tienen que obedecerle a él porque él tiene el don de lengua. Error, error. San Pablo dice, no, prefiero
prefiero decir 5 palabras mías que se entiendan y ayuden a los demás antes que 10.000 en lenguas que no van a entender. Al menos que haya quien las interprete, ¿no? Dice San Pablo, al menos que haya quien las interprete. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar. Sean como niños en el camino del mal, pero adultos en su modo de pensar. Dios dice en la ley, hablaré a este pueblo en lengua extraña y por boca de extranjeros, pero ni así me escucharán. A veces no entendemos en nuestra propia lengua. Ahora, ¿qué será en otras? Entiendan pues que hablar en lengua es una señal para quienes no creen. Escuchen bien. Hablar en lengua es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Qué hermoso. Qué hermoso, se lo repito. La profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Hermano querido, si tiene el don de lengua, utilice cuando vea que haya quien las interprete. Si no, no lo haga, no lo haga. ¿Por qué? Porque nadie te va a entender y tú te vas a gloriar. Ese es el peligro, que te puedes gloriar a ti mismo. Pero si lo hace glorificando a Dios y hay quien lo interprete, oh bendito sea Dios. Ay, sí. Pero sería 1000 veces mejor la profecía, que todos entiendan y edifiquen y traiga algo bueno no, perdón, corrijo, que traiga la enseñanza para que todos puedan comprender. Que hace con que trae la enseñanza, pero nadie le comprenda. Y sigue, con todo, supongan que la iglesia entera estuviera reunida y todos hablasen en lengua y entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen, ¿qué dirían? Que todos están locos. Por el contrario, supongan que todos están profetizando, ¿eh? Supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación y todos le descubren sus errores, le dicen verdades y le hacen revelaciones. Al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará: Dios está realmente entre ustedes. Eso es lo maravilloso. Eso es lo que San Pablo pues, siempre ha venido enseñando y ha venido dando desde la Asociación Apostólica hasta nuestros días en la iglesia. Pero es para reflexión de algunos hermanos, algunos hermanos de la Iglesia Católica, sin incluir los que no son católicos, que se crecen, ¿eh? Porque tienen el don de lengua, algunos no lo tienen, pero presumen que lo tienen, deben tener presente, ¿no? Deben tener presente. Si lo tiene, bendito sea Dios. Utilícelo para alabar a Dios, pero no en la asamblea, porque si no hay nadie quien la interprete, no vas a edificar, hermano querido, no vas a edificar la iglesia. Recuerda que San Pablo lo decía, aspiren especialmente al don de la profecía, ¿para qué? Para que con ello pues dé firmeza, aliento y consuelo a la iglesia. Precioso hermano, eso es lo que el Señor manifiesta a través de sus escrituras. Sí existe el don de lengua, sí existe, pero no es el principal, no es lo maximito, no. Ya lo escucharon, lo pueden repasar, 1 Corintios, capítulo 14 en adelante, del 1 en adelante. San Pablo prefiere 1000 veces, y eso que él hablaba en lenguas, 1000 veces, el de profecía. El de profecía. 5 palabras mías y que todo me entienda y ayude a los que lo escuchan, que 1000, 10.000 en lenguas donde nadie las pueda entender. Gracias hermanos por estar allí, escuchando el mensaje de Dios, la palabra. Gracias por sus oraciones. Gracias por tenernos presentes, por ir edificando cada día la iglesia. Ayúdanos para que esta enseñanza pues llegue a otros
hermanos, compartiéndola, levantando el dedito para que este YouTube pueda extender esta enseñanza, darla a conocer también, promocionarla y que todos puedan escuchar el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Dios del cielo, de la tierra, del mar y de todo cuanto lo llena, les bendiga a ustedes, a su familia, a sus proyectos cada día. Nuestro Señor Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, me lleve de tu santa mano hacia Él. El Espíritu Santo nos asista cada día, nos ilumine a través de su palabra, que es lámpara en nuestro paso y luz en nuestro sendero, a buscarle, a obedecerle, a esforzarnos por cumplir su santa palabra, y que nuestra Madrecita del cielo nos cubra con su santo manto hoy, mañana y siempre. Amén.